Bien, señores, nosotros tenemos ya años hablando de la energía aquí y de Odebrecht tenemos también ya 1 o 2 años hablando con José Israel Cuello. Uno de los elementos más importantes no solamente ha sido la contratación para construir esa planta, sino una persona que ha aceptado un cargo en la administración y que yo creo que fue uno de los pasos de avance. Quizá esto que estoy diciendo hay mucho afectivo ahí, pero yo lo creo así. El nombramiento de Jaime Escuder, de Jaime Aristi, en la administración de Punta Catalina. Sin embargo, nosotros no podemos en un programa llenar todas las expectativas y todas las preguntas que hemos tratado aquí. José sí tiene muchos temas y nosotros tenemos que comenzar por la necesidad de la obra, la urgencia de la obra, la adjudicación de la obra, la parte técnica de esa obra, lo económico, lo político y el factor tiempo. Y sobre todo un elemento de que si debió hacerlo el sector privado, si lo debió hacer el Estado, y por qué, que era el tema que por qué eso tardó tanto en decidirse y fue aceptado por la población como algo normal. Le damos la bienvenida a Jaime, nos sentimos muy bien y quiero decir que él no ha evadido la condición de administrador del proyecto en un programa que tiene los sábados de 12 a 2, donde el público llama, discute con él, a veces dice muchísimas cosas, y él, por la parte que hemos escuchado, contesta muchas cosas. No nos va a dar tiempo a contestarlo todo, y sobre la necesidad y la urgencia, yo creo que podemos posponer eso, porque todo el mundo sabe que era necesaria y era urgente. Ahora, en el caso de la adjudicación, Jaime, ¿se pudo haber hecho grado a grado o se hizo por concurso? Porque a veces el público normal se mete en un nivel lo metemos en un nivel que no le corresponde. ¿Se hizo grado a grado o se hizo por concurso? Sí, muy buenos días. Sí, se hizo por un proceso de licitación pública internacional en la cual participó un conjunto de empresas de mucha reputación y al final el proceso logró adjudicarse a un consorcio que es el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrellas, que es el consorcio constructor, por un presupuesto de 1.945 millones de dólares. Ese es lo que es el proceso de adjudicación que le permite a este consorcio pues ejecutar ese proyecto. Quiero, en favor de que se aclare algo, añadir algo que se me queda, y es que Jaime Aristi, yo sin preguntarle, creo que él cree en ese proyecto, porque si fuera desde el punto de vista económico, estar en el otro lado de los que no creen en el proyecto era tan o más rentable que estar en el proyecto. Es decir, yo quiero decir eso y quiero decir si me equivoqué. Como país hay que entender que ese es un proyecto sumamente importante por el ahorro que va a significar en términos de costo de generación de energía. Para que tengas una idea, ahora mismo, si tú comparas con el precio del mercado spot, tú tienes un ahorro que pudiera estar entre 33 y 40%. Es decir, que solamente con la generación de prueba que está teniendo la Central Termoeléctrica Punta Catalina, le está ahorrando millones de dólares al gobierno. ¿Y sigue la prueba? Sí, claro. Son 2 unidades. Vamos a ver, hay 2 unidades. ¿Están listas las 2? Hay una que ya está lista, que está preparándose para que son las pruebas de aceptación y de confiabilidad. Son 2 pruebas muy rigurosas que tienen que pasar en los próximos días antes de que nos la entreguen. Entonces ya se espera que esto en agosto nos estén entregando ya para la operación comercial. ¿Ha habido retraso en esa obra? Sí, claro. La obra debió haber concluido en octubre del año 2017 y va a estar concluyendo 2 años más 2 tarde. años más tarde. ¿Por razones de financiamiento o por razones técnicas? Yo creo que es más por razones técnicas de complejidad.
porque los recursos por parte del Estado siempre estuvieron disponibles y esto le facilitó al contratista la disponibilidad necesaria para que ellos pudieran ejecutar, pero es un proyecto sumamente tanto como complejo. 2 años de atraso, Jaime. Mira, hay otros proyectos que se han ejecutado y han tenido atrasos importantes, sin lugar a dudas. En este sentido, yo creo que ahora lo importante es ver de aquí hacia adelante el ahorro que va a significar. Por ejemplo, este es un proyecto que va a implicar un nivel de ingreso para la empresa de alrededor de $500 millones de ingreso para la empresa al año, y va entonces a desplazar un total que pudiera estar entre 600 y 700 millones de dólares de ingresos para otros generadores que son menos eficientes que la central termoeléctrica Punta Catalina. Es decir, que habrá un ahorro de alrededor de 200 millones de dólares que va a favorecer a las empresas distribuidoras de electricidad. Yo he escuchado que tú nunca has evadido respuesta cuando te llaman por teléfono al programa. Y sé que lo político no debe de ser, pero tú también lo has contestado. ¿A qué se debe que, a pesar del informe de la comisión y a pesar de que uno de los miembros de la comisión es jefe del principal crítico del proyecto, por qué no se ha aceptado el informe y se insiste? ¿Es un asunto estrictamente político o es que realmente la comisión está encubriendo el robo del Estado? No, yo creo que no se lo han leído, el informe de la comisión. Si se leen el informe de la comisión, se dan cuenta de que fue un proceso de licitación adjudicación bastante transparente, en el cual participó un conjunto de empresas, al final utilizando el mecanismo muy transparente de evaluación, y que llevó a cabo esa evaluación una empresa de más de 100 años de historia de ingeniería en los Estados Unidos, que es la empresa Stanley Consultant. Pues se decidió que esta era la mejor propuesta en términos técnicos, de manera tal que si uno se lee todo el informe, se llega a la conclusión de que efectivamente fue un proceso de adjudicación muy transparente y eficiente además. Hay algo que en muchos aspectos nos llaman la atención en cuanto a lo que es el proyecto de Punta Catalina, pero la gran expectativa está centrada en cómo impactará esto en los precios de venta al consumidor. No sé lo que establece la ley ni cómo se alteraría, es decir, lo que es la estructura tarifaria de compras. Sí. ¿Qué va a pasar? Yo te puedo decir lo que va a pasar con el costo de adquisición de la energía eléctrica de las empresas distribuidoras de electricidad. El precio lo define la Superintendencia de Electricidad y ya eso está fuera del control de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Lo que yo te puedo decir es el margen de maniobra que tú vas a tener ahora. Por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando tú tienes el sector eléctrico, te das cuenta de que el precio del mercado spot es de alrededor de 14 centavos. Punta Catalina te va a vender por debajo de 10 centavos, 9.5 centavos, es decir, por debajo incluso del precio de contrato de otros generadores, que son generadores que pueden estar generando incluso con gas natural. El costo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina va a ser uno de los más reducidos, que le va a permitir a ella ser muy rentable, alrededor de 200. ¿Más barato que con gas natural? Sí, o sea, ahora mismo con el precio, nosotros conseguimos con el precio, con la última licitación que utilizamos un sistema que fue recomendado por la comisión, por cierto, un sistema de compra de subasta inversa, donde después que los diferentes suplidores presentaban su propuesta, le dábamos la oportunidad para que ahí en vivo, delante de todo el mundo y con las cámaras de televisión, pudieran hacer una nueva propuesta de precios hacia la baja. Y nos ahorramos $750,000 en menos de 10 minutos en la compra de carbón. Esa fue una propuesta de don Pepín Corripio. Es un esquema de subasta inversa donde le permite ahorros significativos, y esto lo hemos estado implementando en la compra de carbón. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo el carbón se ha reducido significativamente de precio. Cuando nosotros comenzamos estaba el carbón alrededor de $90 y ahora lo hemos estado comprando por debajo de $50. Eso le genera un ahorro importantísimo a la central y le aumenta el nivel de beneficio, que va a quedar entre 200 y 250 millones de dólares al año. Pero además, al reducir el precio de $14, por ejemplo, a 10 centavos, esa reducción de 4 centavos le va a implicar a las empresas distribuidoras de electricidad un ahorro de más de 200 millones de dólares al año. Y eso ahí se pudiera utilizar. O tú lo reduces el déficit o reduces la tarifa de electricidad. Ahí va a depender de lo que se quiera de parte del gobierno. Y en la adquisición de carbón, ¿se va a hacer
contrato de exclusividad o se va a mantener la posibilidad de adquirirlo de diferentes mercados dependiendo de la oferta? Sí, es licitación pública internacional. Aquí han competido suplidores norteamericanos, suplidores carbón colombiano, aunque son empresas internacionales. Y esto ha sido muy competitivo, muy transparente, muy alabado por los expertos internacionales que han venido a conocer cómo es que lo estamos haciendo, porque hemos conseguido unos precios que ni siquiera ellos en mercados más grandes han podido conseguir. Entonces, esto es algo que le permite al país, en este caso ha ganado una empresa norteamericana los 2 contratos, desplazando incluso en el carbón colombiano, que es un carbón que tiene menor nivel de azufre, y el nivel de azufre norteamericano se ha logrado conseguir un menor precio que ese colombiano, incluso con un nivel de azufre similar, lo cual significa algo verdaderamente extraordinario en términos de gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina. Doctor, como periodista he tenido, digamos que el privilegio de escuchar la presentación de la acusación de soborno que hizo el procurador del caso Odebrecht y cómo fue incluida esa obra en el expediente. De igual forma, cuando comenzó la audiencia preliminar, fue excluida Punta Catalina del expediente. ¿Usted considera que fue correcta esa decisión? Número 1. Número 2, también tuve el privilegio de visitar Punta Catalina y comprobar que esa es una obra, digamos, la más importante del país, por toda la tecnología y todo lo que encierra. Y me pregunto, ¿cómo es posible que los responsables de Punta Catalina permitan, en términos de comunicación, que movimientos, digamos como Marcha Verde, que agarró a Punta Catalina por un montón de tiempo frente a la Procuraduría, no hayan explicado a la ciudadanía la importancia real para el país de una mega obra como esa? Mira, se le está explicando, se le ha explicado, pero si usted no quiere entender, no quiere escuchar, lamentablemente uno no puede obligar a la población. Yo creo que aquí se le ha brindado la información, seguimos haciéndolo, estoy aquí explicándole la importancia de la central termoeléctrica Punta Catalina. Yo creo que hay muchas personas que sí creen en ese proyecto, se van a beneficiar del mismo. Y yo creo que esto va a ser muy positivo para el proceso de desarrollo económico y social de la República Dominicana, porque va a ayudar a reducir el déficit del sector eléctrico, lo cual significa una reducción del déficit del sector público. Para que tenga una idea, gran parte de la acumulación de deuda de los últimos 20 años se explica por el déficit del sector eléctrico. Con esta planta se va a reducir a la mitad el déficit del sector eléctrico y va a ayudar a que definitivamente podamos tener la oportunidad de irlo resolviendo un problema que por décadas ha afectado a las finanzas públicas. Ahora, con relación al tema de la comisión y ese informe del procurador, tenga en cuenta lo siguiente: nosotros nos reunimos con el procurador y él nos dijo que en el proceso de investigación que había llevado a cabo no había ningún indicio de que se haya cometido un acto ilícito de corrupción en la parte de adjudicación y licitación. Nosotros tampoco lo encontramos y tampoco lo encontró FTI, que fue una empresa que se contrató por parte de la comisión también de los Estados Unidos para que realizara la misma investigación. Hicimos todo en paralelo y en la parte del proceso de adjudicación y licitación ahí no hubo ningún indicio. Ahora, donde sí hubo una situación, y eso está en el informe, transcrito literalmente en el informe, lo que nos dijo el procurador es que en la delación sí hubo un indicio de que había la posibilidad de que en el Congreso se haya otorgado recursos para la aprobación de los préstamos. Ya eso estaba fuera del mandato de la comisión, que era en el proceso de adjudicación y licitación, ahí no hubo ningún tipo de acto ilícito o de corrupción. De tal manera que podemos seguir señalando categóricamente que el proceso de adjudicación y licitación de la central termoeléctrica Punta Catalina fue transparente, competitivo y fue lo mejor que se pudo conseguir en términos de la asignación de ese importante proyecto, como usted muy bien dice. Me alegra que lo diga una persona como usted, porque es una persona que tiene influencia y puede ayudar a que eso que usted quiere que sea algo que todo el mundo lo reconozca, pues se consiga.
Yo creo que aquí se necesita que buenos comunicadores, buenos periodistas, pues también influyan en convencer a las personas, porque no puede ser únicamente a un pequeño grupo, ya sea de comunicadores o de administradores de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esto es demasiado importante. ¿Y por qué no se ha convencido de que hay 500 de más? Porque quiere la oposición que haya 500 de más. 500 millones de dólares en el proyecto. Que es una obra que... No. Mira, cuando uno hace el análisis a nivel de cada uno de los equipos, se tiene lo siguiente. Cuando tú ves el componente técnico que existe, te vas a dar cuenta de que existe una gran cantidad de redundancia. Por ejemplo, en vez de tener 3 molinos, que con 3 molinos cada unidad te produce los 376 megavatios, tú tienes 4 molinos. ¿Por qué? Porque nosotros con un proyecto que va a generar el 35% de toda la energía de la República Dominicana, no se puede dar el lujo que si hay un molino que falla porque está en mantenimiento, tú reduzcas una tercera parte la producción de energía eléctrica. ¿Qué es un molino? Oye bien cómo es. Tú generas energía en base a el carbón que se quema. Ese carbón tú lo tienes que triturar. Ese carbón viene con una piedra de esta forma, tú lo trituras en ese molino, lo pulverizas, lo inyectas a la caldera. Y al inyectarlo, entonces crea lo que es la combustión que le permite entonces calentar el agua, genera el vapor y ese vapor va a generar entonces el proceso de movimiento de la turbina que a su vez va a producir electricidad. Entonces, ese molino, tú tienes 4 molinos en vez de 3, pero tienes lo mismo con las bombas. En vez de tener 2 bombas, tienes 3 bombas de agua. ¿Por qué? Porque no te puedes dar el lujo. El sistema, por ejemplo, del parque de carbón. Yo he visitado muchas plantas de carbón de generación eléctrica en los Estados Unidos. Ninguna tiene un parque totalmente sellado. Está totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque esta es una planta para que dure 40 años siendo compatible con el medio ambiente. A diferencia de otras plantas que tienen 40 años en los Estados Unidos y que están cerrando, esas son las plantas de carbón que están cerrando. Las que tienen 40 años están cerrando en los Estados Unidos. Pero las modernas, porque hay que entender, Estados Unidos todavía tiene el 35% de generación en base a carbón, Alemania tiene el 35% en base a carbón, China tiene más del 60%, pero es Polonia cierto que tiene el 80%. Desmantelando plantas de carbón. Las viejas. Pero existen y que no están construyendo nuevas de carbón. Pero es porque... Y que somos nosotros los únicos. No, fíjate lo siguiente, que lo que sucedió a partir del año 2012 es que el fracking permitió una reducción del precio del gas natural. Y por primera vez en ese momento, la generación de electricidad basada en gas natural era más competitiva. Pero fue ahora, no cuando se decidió. Lo que sucede es que en el 2012, cuando se estaba discutiendo, este proyecto iba a ser a gas natural. El problema es que había gas natural, pero para los Estados Unidos. Y el presidente Obama le dijo a varios presidentes, entre ellos los dominicanos, que no iba a haber hasta el año 2020 gas natural. De hecho, todavía al día de hoy, 2019, nosotros no tenemos gas natural al precio que haría rentable esta generación. Ahora, ¿qué sí es importante con Punta Catalina? Miren, aquí hay una empresa grande, muy eficiente, que es AES, que tiene un excelente contrato a gas natural. Ahora ella está construyendo, después de muchos años, un gasoducto hacia el este. ¿Por qué? Porque esas empresas que están en el este, que están en el área de San Pedro Macorís, utilizan diésel y fuel oil. Con la entrada de Punta Catalina se iban a convertir sencillamente en hierros viejos, preparados para ser desmantelados. Ante la inminente entrada ya de Punta Catalina, ellos dijeron, bueno, la única opción que nosotros tenemos de ser otra vez competitivos y poder ser despachados es gas natural. Y ya hicieron entonces los negocios para poder, utilizando el gas de AES, entonces convertirse a gas natural. ¿Y es costosa la conversión? Óyeme, mira, yo no sé el modelo financiero que ellos están montando, porque ahí va a depender también del contrato que estén realizando con el gas natural, porque eso es un elemento clave. Entonces, lo que sí yo te aseguro es lo siguiente, que si no hubiese sido por Punta Catalina, ninguno de esos proyectos se convierte a gas natural, para que tengas una idea. Hay 2 plantas, que son la Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que son dual. O sea que ellas no se tienen que convertir, simplemente se conecta y comienza a utilizar gas natural. Pero no había gas natural para ellas, era diésel. Luego está las Cogentrix, que es SPEN. SPEN, desde el año 2000 se dijo que se iban a convertir a gas natural cuando se construyeron ellas. Todavía al día de hoy no se habían convertido.
¿Por qué se convierten a gas natural o se van a convertir a gas natural? Por Punta Catalina. Es decir, que Punta Catalina, siendo de carbón, están produciendo que 700 megavatios se vayan a convertir a gas natural. Y eso significa el proceso de modernización del sector eléctrico siendo empujado por Punta Catalina. Doctor, le quiero hacer esta pregunta. La última rueda de prensa que yo participé, anunciaban los técnicos y usted y el señor Bichara que habían inversionistas interesados en Punta Catalina. Simple. ¿No nos merecemos nosotros a Punta Catalina o Punta Catalina fue construida a tan alto costo para que otros la disfruten y no nosotros los dominicanos? Mira, es un proyecto sumamente rentable. Como ya te señalé, entre 200 y 150 millones de dólares, dependiendo del precio del carbón, va a generar en términos de beneficio. Un muy buen proyecto. Ahora bien, el valor de un negocio lo genera el flujo libre de efectivo, es decir, la capacidad que tiene de generación de efectivo. Y esta va a generar mucho efectivo. Ahora, el valor tú lo puedes calcular actualmente, el valor de las acciones. Y tú pudieras vender una participación, tú pudieras vender hasta el 50% y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como gobierno, como pueblo, como Estado, tú lo puedes ver como tú quieras, el valor presente de ese flujo que tú te vas a ganar de aquí a 40 años, tú lo traes y tú lo mides ahora. Y tú puedes con ese dinero, entonces, al tú vender una parte de esas acciones, invertir en educación, en salud, en otros proyectos de infraestructura tan importantes como ese y compartir los beneficios porque ya tú recibiste lo que tú ibas a recibir en 40 años, lo recibes por adelantado. Eso es todo. Ahora, lo importante de Punta Catalina, ¿qué es? Que va a generar competencia en el sector eléctrico. No cabe duda de que Punta Catalina va a ayudar ya a modernizar el resto de las plantas, porque de lo contrario, vuelvo y te digo, salen de circulación. Punta Catalina desplaza 17 unidades de generación de electricidad. 17, son 700 millones de dólares que ella desplaza con una ¿Cuántos factura de megas 500. esa 17? No, bueno, el 35% de toda la generación. O ¿Qué sea, es eso, o sea, estamos hablando Es como 800. no, o sea, tú tienes, son 700 millones, entre 600 y 700 millones de dólares al año de generación. O sea, en vez de utilizar gigavatios, o sea, tú pudieras decir, bueno, la cantidad de gigavatios multiplicado por un determinado precio te da 700 millones de dólares. Eso tú lo desplazas con una generación de 500 millones de dólares. Y eso obviamente que te va a ti a permitir entonces ahorrar. Para que tengas una idea, Punta Catalina, un día de generación de Punta Catalina, un día completo, a 360 megavatios, una unidad, te genera un nivel de ingreso de $800,000. 24 horas. Sí. ¿En qué consiste el proceso que se anunció y en qué terminó o cómo va? El proceso de licitaciones para venta de energía que se anunció recientemente. Ok. Bueno, eso pues lo lleva a cabo lo que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la que coordina, porque coordina a las 3 empresas distribuidoras de electricidad y ella ya ha llevado varios procesos, se han realizado varios contratos, pero en ese momento los contratos, los precios que se alcanzaron, no se cubrió totalmente lo que quería la CDE contratar y solamente se contrató una parte. La mayor parte, más del 50%, está en el mercado spot. Y el mercado spot puede estar entre 14, 15, 16 centavos dependiendo la disponibilidad. Es decir, que en estos últimos años ha habido generadores que han ganado muchísimo dinero recibiendo pagos de 14, 15 centavos de dólar por kilovatio. Cuando si hubiese estado Punta Catalina, pues el precio inmediatamente hubiese estado en 11 centavos en el mercado spot. Y Punta Catalina por debajo de 10. O sea, fíjense el ahorro extraordinario que van a tener las empresas de norte, de sur y de este. Esto le va a ayudar a mejorar su sostenibilidad financiera a estas empresas. Doctor Aristi, Sí. yo quisiera, aprovechando su experiencia como economista, a ver si brevemente una especie de análisis sobre la aplicación en el área económica de los dos gobiernos del PLD encabezados por Leonel y por Danilo Medina. Mira, en términos institucionales, comenzando por ahí, en términos institucionales, el gobierno del presidente Danilo Medina ha sido más institucional, ha fortalecido más mediante la aplicación de leyes importantes, por ejemplo, la ley 340-06, que es de compras y contrataciones públicas,
se ha aplicado muchísimo más fuerte en este gobierno que en el gobierno del presidente Fernández, que fue quien la promulgó. Pero en este gobierno, a partir del año 2012, ha aumentado significativamente, y yo creo que eso habla muy bien del trabajo de Yocasta Guzmán en esa dirección. Yo creo que es clave el aporte que ella ha hecho para promover que haya una democratización en el proceso de compras públicas, y esto ha favorecido incluso mucho a las mujeres. Se han realizado estudios por parte de la Unión Europea que demuestran cómo las compras públicas hacia pequeñas y medianas empresas mejoran y tienen un impacto multiplicador significativo sobre la economía. Entonces, desde ese punto de vista, las compras públicas en el gobierno del presidente Danilo Medina tienen un impacto multiplicador y de bienestar mayor que en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Con relación a la estabilidad macroeconómica, los dos gobiernos han mostrado estabilidad macroeconómica, el gobierno de Leonel Fernández como el gobierno de Danilo Medina, pero el gobierno de Danilo Medina ha logrado niveles de déficit público menores, es decir, que ha sido más responsable fiscalmente. Para que tengas una idea, en el año 2012 el déficit público fue de 6.7%, y a partir de ahí el presidente Danilo Medina lo ha logrado reducir de una forma significativa. El nivel de deuda pública, el gobierno de Danilo Medina del año 2012 al año 2018 lo ha reducido en alrededor de 17 puntos porcentuales la incidencia de pobreza. Nunca antes, en un periodo de 8 años, se había reducido tanto la incidencia de pobreza. Alrededor de 2 puntos porcentuales de incidencia de pobreza se ha reducido, y esto obviamente que implica un aumento del nivel de bienestar porque el nivel de ingreso ha aumentado. Si tú observas la evolución del nivel de ingreso per cápita en el gobierno de Danilo Medina con relación a otros gobiernos, te das cuenta de que ha aumentado de forma exponencial, de una forma significativa el nivel de ingreso. El nivel de crecimiento de la economía que el gobierno de Danilo Medina ha sido superior al crecimiento del gobierno del presidente Leonel Fernández. En el gobierno de Danilo Medina el crecimiento promedio ha estado por encima del 6%, y esto ha favorecido que al crecer por encima del crecimiento potencial, que es el 5%, pues la tasa de desocupación se ha reducido, y al reducirse la tasa de desocupación, si tú tienes, por ejemplo, un hogar donde hay una persona trabajando y ahora tiene 2 personas trabajando, pues ese hogar inmediatamente sale de la pobreza. Entonces, en términos generales, se puede decir que las cuentas externas han sido mejores, las cuentas fiscales han sido mejores, la política monetaria, con el mismo gobernador, ha ayudado a tener una menor tasa de inflación, porque se ha ejecutado a partir del año 2012 en el Banco Central lo que se llama metas de inflación, y eso ha favorecido a tener más credibilidad en el peso dominicano. La tasa de depreciación del peso también ha sido relativamente baja, es decir, que en términos generales se puede señalar que los dos gobiernos han mantenido la estabilidad, pero el gobierno de Danilo Medina tiene más luz en términos económicos que el gobierno de Leonel Fernández. Hay algo que de lo que se dejó de hablar desde hace un tiempo, que es una demanda que tiene Odebrecht por los supuestos sobrecostos, creo que rondaban los 700 millones de dólares. ¿En qué posición tiene la empresa en cuanto a eso? ¿Cómo marcha el proceso? Sí. ¿Y de dónde dicen ellos que se basa esa cifra? Sí, mira, esa cifra ellos la solicitan y está en disputa como pagos adicionales por 708 millones de dólares. Son 543 millones de dólares por los atrasos. Ellos dicen que los atrasos son imputables al gobierno, y 165 por obras adicionales que se realizaron. Por ejemplo, un difusor marítimo para cumplir con lo que es la descarga con una temperatura que sea la adecuada, es decir, que no sea una temperatura más de 2 grados por encima de la temperatura del entorno donde está descargando el agua que se utiliza para pasarla por el condensador de la planta y que luego se descarga al mar. Y pues esa inversión más la altura del muelle, cuando tú sumas eso te da 165 millones de dólares. Bien, eso es lo que ellos están solicitando de pagos adicionales. Nosotros lo hemos rechazado inmediatamente por el hecho de que, primero, la responsabilidad de los atrasos no es imputable al gobierno, sino imputable a ellos. Por lo tanto, los rechazamos. Porque ellos tenían que buscar el financiamiento y no perdieron la capacidad de poder buscarlo. Tenían ellos que presentar de dónde iba a salir ese financiamiento. La responsabilidad de obtenerlo era del gobierno, pero ellos tenían que presentarlo. Y ese financiamiento, gran parte se cayó. Se cayó por problemas en Brasil, problemas vinculados con la empresa. Es decir, que se cae ese financiamiento, pero en realidad el gobierno lo que hace es sustituirlo
con recursos propios, es decir, el gobierno nunca hubo un atraso significativo. A pesar de que esos financiamientos desaparecieron, el gobierno fue sumamente responsable y pagó. Pagó en función de unos hitos, pero había que cumplir los hitos. Había que cumplir, o sea, que había que pagar en función de los hitos. Ahora bien, ¿qué sucede? En este periodo lo que ha sucedido es que nos hemos enfocado en terminar la planta. Y a partir de agosto, entonces ya inicia lo que es el periodo propiamente del arbitraje. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo es teniendo discusiones con ellos dentro del contexto que está definido dentro del contrato EPC, que es un contexto donde tú haces un proceso de disputa, donde hay discusiones para tratar de llegar a un acuerdo. No hay un acuerdo, y como no hay acuerdo, entonces no vamos a ir al arbitraje. Bien. Jaime, cuando esas dos plantas estén funcionando plenamente, en octubre posiblemente, ¿cuánto habrán costado? Bueno, lo que está definido en el contrato es 1.945 millones de dólares. Ese es el costo del contrato EPC y es lo que nosotros vamos a defender. ¿Por qué? Porque el contrato es un llave en mano. Pero si no es eso, ¿cuánto es lo más? Vamos a suponer que la demanda tenga éxito. ¿A cuánto ascendería? No, es que no va a tener éxito. No, pero vamos a hacer política ficción. Es que yo ni voy a asumir eso, porque es que entonces eso saldría en 2.000 millones, ¿verdad? En 2.000 millones. Sí, mira, y de esos lo que se ha 2.000 invertido, yo le voy a decir, doctor, lo que se ha invertido. 1.945 más un fondo contingente de 336 millones de dólares que lo va a pagar quien pierda el arbitraje. Bien, una pregunta. Ese proyecto, cuando termine, ¿cuánto va a ahorrar de la factura de hoy día? Anualmente. Sí. A las empresas distribuidoras de electricidad le va a ahorrar alrededor de 200 millones de dólares al año y va a generar un nivel de beneficio para la empresa de alrededor de 250 millones de dólares. Es decir, que el aporte neto va a ser de 450 millones de dólares. ¿Cuánto produciría en ahorro de energía, no de dinero? Es decir, si un kilo vale tanto sí. Si un kilo vale 14, por ejemplo, ahora mismo ¿cuánto te va a costar? Menos, no, en términos de precio, nosotros vendérselo, se lo vamos a vender, por ejemplo, a 9.5. O sea, ahí tú tienes un ahorro de 5 centavos. Doctor, mis tataranietos no van a pagar esa planta. Los tataranietos se van a beneficiar de esa planta. Eso es así. Sí, o sea, esa planta va a durar 40 años. Tú me dices, ¿cuánto? 40 años. ¿Tú recuerdas la de Itabo? Itabo 1 y Itabo 2. ¿La recuerdan? Sí, cuando Guzmán. Sí, o sea, que las inauguró Jorge Blanco. Sí. Son plantas de los 80, inicio de los 80, 83, 84. Y son plantas. Van a tener 40 años. Exactamente. Ahora. Esta es muchísimo de esos 2000, más moderna y mucho más eficiente que esa. De esos 2.000 millones que va a salir, ¿cuánto están hoy contratados en financiamiento? Lo que se ha desembolsado alrededor de 300 millones de dólares provenientes del Fondo SACHE. Se emitieron unos bonos soberanos que se utilizaron con estos recursos, pero en realidad ha sido al final crédito del gobierno. ¿Cuánto suman esas dos cosas? ¿Más de 1.000 millones? No. ¿Quiere decir que todo eso hecho con recursos propios? Sí. ¿Todo? Con recursos propios. El Estado. Oye, ¿cuánto se comprometió Odebrecht que no pudo por el conflicto que tuvo? ¿Perdón? 80% del financiamiento. Iban a financiar. Sí. Y por el problema de allá no se pudo hacer. Exactamente. ¿Qué pasó con un financiamiento en Europa que se comenzó a hablar con Deutsche Bank y se cayó? No, Deutsche Bank está dentro del grupo de los 300 millones. Sí, claro, de lo que financiaron. Claro, doctor, mire, Deutsche Bank está. Siendo esta una obra tan importante, se tomó en cuenta los riesgosos, por ejemplo, construirla en la zona sur, que básicamente por donde entran los huracanes. Sí. Ahí está contemplado esos riesgos. Sí, claro. La capacidad que tiene es de resistir un huracán más fuerte que David. O sea, todo se simuló con David, que es el más fuerte que nos ha impactado a nosotros y más en esa zona. Se simuló también la distancia para enfrentar temas de maremoto, así como también el tema de los terremotos. La construcción cumple con unos estándares internacionales sumamente exigentes en términos de protección frente a terremotos, protección frente a huracanes y protección frente a maremotos. Por eso en la altura del puerto se subió
para poder enfrentar las olas simuladas del huracán David. Pero precisamente un puerto y además la generación de un desperdicio que pudiera ser utilizado, según dicen en la industria de la construcción, además de la Correcto. generación de energía, el uso comercial del puerto, porque ya que costó tanto, usarlo solamente para descargar combustible sería como que dice desperdicio. Se contempla también esas dos entradas adicionales, podríamos decir. Sí, ahora mismo no está en el flujo de efectivo, pero se puede pensar en el puerto, hacerle ciertas adaptaciones para permitir recibir otro tipo de ¿Y el rocash? embarcaciones. ¿Y el rocash? Sí, lo que sería el subproducto, que es como se llama, el subproducto. El subproducto ya hay tanto empresas nacionales como internacionales interesadas en hacer evaluaciones de la composición que finalmente quede del producto, que es una combinación de cal con la ceniza del carbón. Ese subproducto que tiene un gran componente de yeso, entonces se va a comercializar en el área de la construcción. Bien, vamos a ver una conversación entre tú y tu amigo José Israel. Jaime, en tu discurso se subyace una evaluación muy positiva sobre la inversión de AES en todos los aspectos. De la planta última que ellos instalaron, que ha dado lugar a todo un derrame de una metodología, de una tecnología, de una modernización del sistema. Con esa experiencia en la mano, ¿cómo el gobierno aborda? No es responsabilidad tuya, tú no estabas en el gobierno, pero quiero tu apreciación. ¿Qué justifica que el gobierno asuma una inversión de tal tamaño, teniendo otras prioridades sociales, económicas, de todo tipo, infraestructurales también? Y una inversión la más grande que la historia dominicana conoce en la isla. Correcto. Teniendo ya una experiencia de una contratación que no conllevó para el Estado ni inversión, ni endeudamiento, ni colocación de bonos internacionales. Bueno, todo eso es modernización del sistema financiero, lo que tú quieras. Pero en definitiva, el gobierno ha tenido que asumir una serie de cosas que no hubiese asumido simplemente con un contrato de compra de energía como el que dio lugar a la más virtuosa de las inversiones que se ha hecho en este país, que es la de AES. Sí. Después de esa inversión de AES, el sector privado desapareció en términos de inversión en térmica. Lo que estaba era sacándole rentas al sistema eléctrico que tiene actualmente. Pero AES hizo esa inversión sobre la base de un contrato licitado de suministro eléctrico. Desde el gobierno del 2000-2004, malo por muchísimas cosas, tuvo la virtud de hacer esa licitación. Y dejó otra abierta que se desconoció por los gobiernos que lo sucedieron. No, pero el punto es... Y después de eso no se ha hecho más nunca una licitación de energía, hasta ahora recientemente, que se hizo una mascarada. No. Había el interés de hacer esa licitación, de otorgar ese contrato, pero el sector privado no estaba dispuesto a invertir ese monto de recursos para hacer ese proyecto. Pero había que hacer la licitación. Sí, pero el punto es que no había interés de parte. Yo conozco diferentes administraciones de la Corporación Dominicana de Electricidad, ahora llamada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y en ninguno de estos había realmente la voluntad del sector privado de hacer esa obra. Ninguno. Oye bien, yo conozco muy bien este proyecto, porque lo viví en el año 2007-2008, empresas privadas que estaban interesadas y no pudieron conseguir el financiamiento y los recursos. Eso yo lo viví. Yo lo viví porque yo incluso presenté en el extranjero este proyecto en términos financieros para ver si había interés de que se invirtiera en la República Dominicana en un proyecto de generación basado en carbón. Lamentablemente el sector privado no tenía capacidad, no tenía interés y estaba, fíjense bien, enfocado principalmente en invertir en proyectos que tuvieran una rentabilidad basada en exenciones impositivas y créditos impositivos como son los eólicos y son los solares. La parte de generación base, lamentablemente, el sector privado la ha abandonado. Entonces, es con Punta Catalina que ahora el sector privado dice, pero si entra Punta Catalina, yo esta que tengo, la voy a tener que sacar. La única manera de yo mantenerla ahora es haciendo una nueva inversión. Y por eso yo voy a hacer la inversión de conversión de fuel oil, diésel, a gas natural. O sea que Punta Catalina... Cuando tú hablas del sector privado, tú estás hablando de las plantas ruinosas que están colocadas en San Pedro de Macorís, concentradas, no sé por qué,
en San Pedro de Macorís, porque tampoco hay un gran desarrollo industrial en la zona, ¿no? Y de alto consumo, pero que no corresponden a las necesidades de hoy. Sí, no, para del nada. sistema Para energético. nada, para nada. Pero cuando se contrató a AES, no se le puso como condición que fuera gas natural. No, ellos Simplemente ellos daban precio. Yo Sí. voy a producir energía a tal precio. La ventaja de AES en ese momento fue un contrato que ellos consiguieron a un precio extraordinariamente bajo y muy largo plazo, que le vence ahora en el 2023. Vamos a ver qué precio ellos consiguen. Vamos a ver qué precio que ellos Ahora consiguen. más Yo bajo. lo que sí- Ahora más bajo. No creo, no Sí, creo. claro. No. Claro. A ese precio que ellos tenían, no, ese es un precio extraordinariamente bajo. Extraordinariamente bajo. Muy competitivo. El que ellos consiguieron en ese momento y de largo plazo, muy competitivo. Ahora, yo lo que sí aseguro es lo siguiente. El nivel de eficiencia que va a tener Punta Catalina le va a permitir a Punta Catalina entrar de primer lugar en lo que va a ser el despacho y va a permitirse Bueno, por su potencia, generar por el su- 35% No, de, no, de pero toda la demanda de electricidad de Por este su país. potencia, Punta Catalina siempre estará en el sistema. Así es, 35%. Eso no es problema. Por eso la si es el ventaja- 35% de la capacidad, no puede salir, aunque el costo le suba un poco. Sí. Porque el carbón puede dispararse también. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero el punto clave en todo esto es lo siguiente. Punta Catalina, tal como está diseñada, va a ser una energía sumamente competitiva, muy estable y que va a ayudar definitivamente a este yo no proceso dudo de eso, yo no modernización del dudo país. eso lo dirá la vida. Sí. Y la gente En se los días convencerá. que, los Es días como, que por tuvo, ejemplo, los días que tuvo, que no se hicieron pruebas, en el último mes solamente se hicieron 2 o 3 días de pruebas. Sí. Hubo problemas real, Jaime. No, lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué se iba a parar 12 días y se paró al final 42 días? Por lo siguiente, se paró 30 días más porque cuando se estaba haciendo esas pruebas, digamos que se detiene para hacer ciertas pruebas, se descubre que hay 3 válvulas que tienen que trabajar en automático que no estaban operando adecuadamente. Y era un problema de diseño y de construcción. Y hubo que traer a los constructores que fabricaron esas válvulas para que vinieran desde Suecia y la trabajaran aquí. Y entonces eso le tomó más tiempo. Por eso es que se perdió esos 30 días en ese proceso, pero ya las 3 válvulas están operando adecuadamente y ya lo que está haciendo la primera unidad es preparándose para hacer las pruebas de aceptación, que son sumamente rigurosas, y de confiabilidad. ¿En qué consiste eso? Eso consiste, por ejemplo, en una semana donde el operario quita la mano y deja la planta operar ella sola. Sube, baja, se adecúa, o sea, totalmente en automático. Porque eso no es un Mercedes-Benz, no es un Rolls-Royce, o sea, eso es lo que usted no se imagina en términos de tecnología, está allá adentro. Entonces, eso tiene que operar prácticamente sin tocarle a la... Si tú está sucediendo algo y tú le tocaste un botón, tienes que echar hacia atrás de nuevo la prueba. O sea, son pruebas muy rigurosas. Entonces, se están haciendo todos los preparativos para que todo funcione automático, porque eso está en el contrato de PC. No cabe duda de que ese es el proyecto de infraestructura más sofisticado que se haya construido en la República Dominicana, sin lugar a dudas. ¿Se Y que puede va a ayudar- convertir eso en gas natural? No. ¿Por costoso o por imposible? Costoso. O sea, en primer lugar, la turbina es una turbina a vapor. Hay que cambiarla por una turbina a gas natural. Ya. Y entonces Porque también... es imposible. El problema laboral se resolvió Sí, ese era un problema de los subcontratistas. el contratista, que era el consorcio de Brecht Tecnimo Estrella. Ya eso ellos lo resolvieron. Sí. Mire, doctor, se ha hablado de que después que comience ya de manera oficial a operar, no se va a detener, no va a haber interrupción. No, solamente el mantenimiento programado. Es como cuando tú tienes un carro nuevo, que tú sabes que a los 5.000 kilómetros tú hay que tienes que llevarlo. traerlo, cambiarle el aceite, hacerle un fine tuning, Pero lo que que, sea. pero que de todas maneras va a haber que seguir invirtiendo con plantas adicionales. Claro. Esas Claro. plantas adicionales que está hablando Juan, Ajá. de las plantas que van a salir, ese 30% de generación Sí. que va a salir, Sí. ¿qué va a pasar con eso? No, hay algunas que se van a convertir a gas natural. ¿Y ustedes se la van a comprar a esa gente? Nosotros no, nosotros somos Punta Catalina. No, Se no, la- el Estado el de norte, de sur y de este. se lo va a comprar. Sí, ella se la ¿Y va ustedes le van a vender a de norte, sur y este? Nosotros, claro que le vamos a vender, es de norte, de sur y Esos son de los este. que compran. Sí. Sí, nosotros le vamos a ¿Qué vender. posibilidad? La nueva que tú mencionabas es en el norte que se va a instalar.
esa es en el norte y eso va a ser un proyecto a gas natural. Vamos a ver si le va a dar de nuevo la oportunidad al sector privado para que venga y ¿Qué instale. posibilidad hay Vamos a ver eso. de ese proyecto convertirlo en acciones populares o vendérselo a los bichini, que son los dueños de la tierra? Pero hasta ahora son dos dueños. Perdóname. No, hasta ahora, porque una de las recomendaciones de la comisión Es comprar era- la tierra. Claro, Y es cara esa tierra. Y estamos en eso. No, pronto. Ahora es más cara que antes. Estamos, sí, Sí, pero no, esa, pero esa plusvalía no es de ellos. no, exacta. Esa plusvalía no es de ellos. Esa doctor plusvalía es la dio la brillante. Lo que se renta. construye, el lo que doctor se- es brillante. lo que se siembra construye en tierra El doctor es ajena. brillante. Lo que se construye en tierra ajena es del dueño de la tierra. No. Sí. Mira, Posesión el doctor es no vale brillante. título. Porque estos precios se fijaron antes, cuando Sí. era campo de Ah, caña. se fijaron. Jaime, Claro. perdón, Jaime. Sí. ¿Cuánto fue que usted me dijo que iba a ganarse la empresa como tal? Entre 200 y 250 millones de dólares. O sea, el Estado va a ser empresario otra vez, va a tener un producto, es decir, y un ingreso adicional, por ende, Sí, entonces. Mejora las entonces, finanzas públicas. Sí, ok. Claro. Pero eso Te se va a mejora hacer- por dos vías, porque tú tienes ese beneficio, como si fuera el Banco de Reserva o fuera la refinería, que le da un beneficio al Estado, se lo deposita, y también porque los gastos se reducen, lo de norte, de sur y de este. Al reducirse los dos combinados, te da un ahorro de 450 millones de dólares. Y ya está creada la estructura empresarial, vamos a decir, como que dice, de cómo manejar esa empresa. O sea, ya eso es, desde ahora en eso es que ustedes están trabajando. Sí, yo soy tacaño. Entonces, se está haciendo de tal forma que yo estoy aprovechando al máximo la estructura que tiene montada la CDE. ¿Para qué? Para que los costos, obviamente, Ajá. sean mínimos. Entonces, hasta ahora se está aprovechando esa estructura y ya se tiene su departamento comercial, Aunque se sea- está utilizando la estructura financiera, pero ya se va a crear su departamento financiero. La planta propiamente tiene todo un equipo que ya se entrenó, un equipo de dominicanos que ya se entrenó para la operación y ya viene también lo que va a ser el proceso de adquisición del apoyo extranjero en el proceso de operación y mantenimiento de la planta, que va a ser también de muy alto nivel. Bien. En el caso de que la Punta Catalina tenga que suplir lo que estaba previsto, es decir, 700 megas, debió hacerse hace 8 años. Sí. Ahora, en ese momento el país crece más. Correcto. Esos 200 anuales que necesitaba el país, ¿van a habilitar a los generadores privados para darle eso? No, es que acuérdate que viene ahora una nueva licitación en el norte y eso puede ser 600 megavatios adicionales que cuando concluya... ¿Otra Catalina? No necesariamente Catalina, o sea, es el sector privado. Digo, para 600 megas. Sí, pero es Son por el dos de tema de que 300. si se construye dentro de 4 años, 5 años, en ese periodo ya ha subido la demanda esto. Recuérdate que nosotros estamos creciendo como país al 6% en promedio. Porque hace 8 años que no ha crecido ¿El qué? la demanda. Sí, claro que sí, crece 4% fácilmente al año. Sí, Pero la Punta para nosotros Y puede para nosotros terminar, Jaime, Sí. la presión mediática, Sí. la parte política, Sí. los problemas de Odebrecht allá, Sí. todo ese problema en porcentaje para que esa planta funcione con éxito, ¿qué por ciento tú le das? No, yo quito todo eso, yo me enfoco directamente no te- en... No, yo le quito todo eso. A mí me resbala todo, absolutamente. Yo estoy enfocado en encender unidad 1, unidad 2, ponerla en operación totalmente y cumplo con mi trabajo. A mí no me preocupa ni lo mediático, a mí no me preocupa lo político, a mí no me preocupa absolutamente nada. Lo único que yo tengo es un mandato, poner en marcha las 2 unidades de la central Pero los termoeléctrica Punta financieros sí Catalina. tienen que tomarlo en cuenta. Ah, sí, y ahí sí yo sé de eso. En la parte financiera yo la voy a hacer la empresa más rentable en el sector eléctrico de la Bien. República Dominicana. Señores, quedan 5 minutos. ¿Ustedes tienen algo? ¿Cuánto ha costado Cogentrix al país? Bueno, muchísimo dinero. No, pues eso no. No, es que... Muchísimo dinero ha costado todo Mira, el sistema yo recuerdo lo siguiente, la planta apagada, sin generar 1 kilovatio, se le pagaba entre 5 y 6 millones de dólares al mes. Ay, Sí. Apagada, Apagada, por contrato. sí, por contrato. ¿Quién era el dueño de ese Entre- original? Original, yo no recuerdo, yo creo que era una empresa privada Canadiense. norteamericana. Yo no recuerdo, yo sé que era Cogentrix, yo creo que era norteamericana. Y original y 2 copias. Y yo Original y creo dos que debe de copias, haber ¿quién es el dueño? producido 10-15% quizás ¿Eh? de su capacidad de generación.
muy diferente a lo que va a ser Punta Catalina, eso se lo aseguro. ¿Usted ha calculado lo que hubiese significado Punta Catalina hecha, sé yo, ¿Cuánto 6 generaba, años oye? antes? Ahora sería un 35%, pero en el momento en que se planificó y se construyó Sí. la idea, ¿cuál hubiese sido el aporte entonces? Mira, Punta Catalina debió haberse construido en los años 80 como seguimiento al proyecto que tenía la CDE en ese momento con Marcelo Jorge cuando construyó Itabo 1 y Itabo 2. Las próximas debieron haber sido también a carbón, pero el problema fue que Balaguer lo detuvo 86-90 y al final lo que dio fue participación al sector privado con la que se conoció como Smith Enron. Ahí se comenzó a hundir el sector eléctrico. Jaime, ven todos los domingos y fiestas de guardar. Un placer, un placer.